utiliza en el ámbito laboral, excepcionalmente se utiliza, y este caso es un caso de un gobierno... Se ha utilizado varias veces. Yo le digo, es una ley federal, y administrativamente se ha utilizado varias veces. Pero se utiliza para cuando el empresario no quiere ir a comprar. Una vez lo fueron a buscar con la fuerza pública, creo que es Polsky, también por una cuestión laboral, y a otro empresario también. Pero es cuando el empresario no quiere comparecer a la mesa de acuerdo con los trabajadores. Exactamente. Acá hay un conflicto que excede la cuestión laboral. Es un conflicto que es de orden político y que tiene que ver con la transferencia del servicio subterráneo, donde la ciudad ya sabía, el ministro Tomás, lo que es la posición política. De hecho, nosotros antes de la reunión se lo habíamos comunicado por escrito. Es decir, dijimos, nosotros no somos parte en este conflicto, no tenemos nada que ver y no tenemos por qué concluir. Es legal, pero la verdad es una barbaridad. Eso. La posición de... No, yo quiero hacer referencia a esta ley que menciona Feynman. Es la ley 25.212. Que dice... Un pacto federal, ¿no? Claro, ratificas el Pacto Federal del Trabajo. Eso. Y dice, en el artículo 8.2, textualmente lo siguiente. Sin perjuicio de la penalidad establecida, que es una multa para aquel que obstruye las audiencias de conciliación, etc., la autoridad administrativa del trabajo podrá compeler la comparecencia de quienes hayan sido debidamente citados a una audiencia mediante el auxilio de la fuerza pública, el que será prestado como si se tratara de un requerimiento judicial. La pregunta es, ¿fue debidamente citado? Bueno, acá hay una subversión de la ley. Porque la ley tiene una finalidad, toda ley tiene una finalidad. Bueno, la finalidad de la ley, en este caso, es que una de las partes en el reclamo laboral, en el conflicto laboral, concurra a resolver el conflicto. A ver, espera, que termine Ibarra. Yo quería hacer referencia a esta ley. Ahora, ahí. ¿cuál es el contexto que pasa? Evidentemente son dos gobiernos distintos, expresan política e ideológicamente cosas distintas. El gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, Macri, que viene de la empresa privada, que defiende el sector privado, etc. El gobierno nacional, que tiene otra visión de lo privado, de la relación del Estado, de lo público con lo privado. Muy bien, compiten. Muchas veces se pelean, no se ponen de acuerdo. Ahora, en el tema del subte, se pusieron de acuerdo. Dicen que se junte el gobierno nacional. Muchas veces no se juntan. En el tema del subte, se juntaron. Se pusieron de acuerdo. Firmaron. Firmó el jefe de gobierno. A partir de hoy me hago cargo del subte. En virtud de eso, ¿qué firmó? Que dijo, a ver, firmé, pero lo voy a estudiar. No, firmó y lo empiezo a cumplir. Aumento la tarifa. Lo puso a 2.50. Al día de hoy, lo único cierto es que todo aquel que viaja paga 2.50, por decisión no del gobierno nacional, de Mauricio Macri, que no podía hacerlo antes de firmar ese convenio. Con lo cual, firmó el convenio y lo puso en marcha. Ahora, después pasó algo inédito, que no hay antecedentes, yo no los encontré. Se asustó y dijo, no lo quiero. Bueno, él tendrá todo el derecho a asustarse, de no quererlo. Ahora, lo había firmado, lo había ejecutado, entonces no lo puede devolver. Dicho esto, que además la ciudad es dueña del subte. Así como usted es dueño de esa corbata, de ese traje o lo que fuere, o de un auto, la ciudad es dueña del subte. Lo tiene patrimoniado, es de SBASE, entidad, organismo público de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es de la ciudad. Firmó el convenio, lo ejecutó y ahora dice, no, están discutiendo el salario. Yo no. Digo, la verdad es que sería bueno porque entorpece toda esa cuestión política que ya es distinta porque son dos gobiernos distintos. Ahora, yo estoy de acuerdo cuando dicen se tienen que sentar a conversar. Ahora, en esto se sentaron a conversar. No es como en otros casos que se pelearon y no conversaron. Conversaron, firmaron, se pusieron de acuerdo, lo ejecutaron. Y el jefe de gobierno, que no es una cuestión de un alquiler de una casa, desisto. No, firmó, me hago cargo de lo mío. Ibarra, ahora le damos a hablar, pero quiero hacer esta pregunta hace varios meses. Usted fue debe haber sido el jefe de gobierno con mayor cantidad de presidentes, ¿no? Sí, seguro. Porque usted justo tuvo 2 periodos y le tocó el cambio. Usted tuvo de presidente de la Rúa, tuvo de presidente a Duhalde, tuvo de presidente a Kirchner y Rodríguez Sanz en el medio. A Puerta. 24 horas. Bueno, a Puerta a Rodríguez de la Rúa, Duhalde y Kirchner. ¿Usted se reunía con ellos, lo recibían? Sí. ¿Usted llamaba y lo tenía en el teléfono? Sí. Y he tenido conflictos también, ¿eh? Es decir, a ver, yo he tenido conflictos que aclarar que con el mismo sector político. Vos con Duhalde no la alianza con De la Rúa, fuiste candidato a la alianza y después... Pero con Duhalde no tenía ni el blanco del ojo. Y sin embargo, discutíamos, nos poníamos de acuerdo, etc. Y con Kirchner había cosas también que podíamos discutir,
se habló de la transferencia del subte y luego desistió el gobierno nacional de la transferencia del subte. ¿Usted le pidió aquí en los subtes? Yo reclamé la transferencia de la policía a tal punto que fui al Congreso Nacional, senté a los diputados de la comisión correspondiente y dije, como jefe de gobierno, quiero que voten la transferencia. ¿Usted pidió los subtes? ¿Se lo pidió a Kirchner? Por supuesto. No, sí. No solo lo pedimos, sino que Kirchner estuvo de acuerdo y me reuní con Debido 2 veces para eso. ¿Y qué pasó? Desistió después el gobierno nacional y no lo llevaron adelante. Con Solá, que expresaba ese gobierno, termino con esto, con Solá, que expresaba este gobierno, tuve discusiones muy fuertes por el tema de la basura. No es solo este gobierno que tiene problemas con el tema de la basura, yo también los tuve. Y yo pagaba más caro la basura, y había municipios que no pagaban. Ahora, la única diferencia es que yo no me ponía a decir, me quieren fundir, mire, no me dejan. No, yo me ponía a trabajar y a tal punto que hoy el gobierno de Macri está enterrando la basura en el lugar que conseguimos nosotros, que es Norte 3 en Campo de Mayo. Entonces, en lugar de quejarme, de decir, no me dejan, no, yo me puse a trabajar y lo resolvimos el tema, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, Macri se coloca en el lugar, porque se lo dice Durán Barba, de la víctima que le va bien, y entonces se convierte en un explicador de por qué no lo dejan, por qué no puede, en lugar de resolver las cosas en el distrito que más recursos tiene de la Argentina. Pero ir a buscar un funcionario con la policía parece una actitud de la dictadura, realmente, de viejas épocas. A ver, Feynman. La verdad, vamos, de la manera, que se hizo. Feynman, vamos a diferenciar una cosa. Yo entiendo que es la legal. Dictadura desapareció gente y torturó. No comparemos la dictadura con una citación, comparando por la fuerza pública que está establecida una ley vigente y que se le aplicaron no solo a este gobierno como empleador y como dueño del subterráneo, sino que a muchos otros empresarios. Aníbal, ¿Se podrá estar de acuerdo o no? Falta. Bueno, se podrá estar de acuerdo, no, hacía falta o no, esta es otra discusión, pero no es lo mismo que la dictadura, ni de lejos. Porque después de haber pasado tanto lo que pasamos, no podemos asimilar cualquier cosa a una cuestión de la dictadura. Pero es poco democrático, en un Estado de Derecho, que un funcionario sea llevado de esa forma solamente porque mantiene un diferendo político con el gobierno central. Y a mí me parece que hay varias cuestiones que han planteado en esta conversación y que tienen importancia. La primera es, Aníbal hace una descripción, arranca con una descripción, dice, bueno, nosotros somos el kirchnerismo, somos los lindos, los buenos, y está de otro lado el gobierno de la ciudad que piensan distinto, que ellos son malos y piensan distinto. Esa es la categorización. No, es un silogismo muy sencillo, pero poco efectivo. Libre interpretación, pero es propia de un poeta o de un filósofo. La verdad que gracias lejos o campo de ser un poeta o un filósofo. Con lo cual, es bastante descriptivo del silogismo de la construcción entre bueno y malo que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo. Intenta poner de un lado a todos los que se enfrentan o por lo menos no coinciden con su política, y ellos se ponen siempre en el lugar de los que son los buenos que van a desarrollar la gran política para la nación. Lamentablemente no es así. Eso no es lo que pasa en la Argentina. En la Argentina lo que está pasando es que el gobierno nacional entró en un proceso de crisis económica y, al igual que en los años 90, está diseñando políticas de ajuste. La verdad, la sintonía fina es una política de ajuste similar a la que llevaba adelante el menemismo. Con otra cara, antes le decían cirugía mayor sin anestesia, bueno, ahora le dicen sintonía fina. En esas políticas de ajuste, el gobierno nacional decidió sacarse todos los gastos que tenía encima, la mayor cantidad de gastos, recortó subsidios, aumentando las tarifas. En el caso del subterráneo dijo, bueno, ¿cómo hago para sacarme estos gastos que estoy teniendo por el transporte en la Ciudad de Buenos Aires? Se los transfiero a la ciudad. Y en ese contexto de política de ajuste es donde empezamos a discutir la problemática del transporte. Lamentablemente, la política de transporte de este gobierno, los resultados están a la vista, es bastante desastrosa. Es decir, en cualquier rama del transporte en la que nosotros posemos nuestra mirada y analítica, vamos a ver que ha desacertado. En el transporte aéreo, el fracaso más rotundo es la administración que se lleva adelante de aerolíneas. Incluso se privilegia el transporte de los que más tienen y más podrían pagar contra el transporte. Ahora, Martín, una pregunta que sí tiene que ver con esto del transporte. A ver, Macri toma el subte cuando la Presidente antes de operarse. Sí. Y devuelve el subte después del choque de los trenes en 11. Macri se asustó, creyó que ese problema lo iba a tener en el subte, o sea, una situación similar a la y no quería cargar con esa responsabilidad, por eso lo devuelve. Es una buena pregunta porque hay cierta confusión y hay que revisar el cronograma de hechos para sacar esa duda.
en el marco de negociación que comprendía ese acta acuerdo que firmamos que firmó el jefe de gobierno el 3 de enero, había un desarrollo de una serie de tareas que tenían que ver con todas las cuestiones económicas, financieras, la estructura de la cuestión económica financiera del contrato, la separación de la Urquiza, de la concesión de la Urquiza con la del subterráneo, y había todo un proceso de inversiones que también estaban pendientes. Entre esas inversiones estaban las inversiones pendientes en temas de seguridad. El jefe de gobierno, 20 días antes de la tragedia de 11, ya empezó a anunciar que había inconvenientes en la negociación. Porque le iban a retirar la federal, por ejemplo. Porque le iban a retirar la federal, entre otras cosas. Y sostuvo que podía pasar que no nos pusiéramos de acuerdo. A la semana siguiente, la jefa de gobierno, la vicejefa de gobierno, lo dijo. Dijo en varias oportunidades que las negociaciones estaban truncadas, que no se podía avanzar, que había conflictos continuos en un proceso que tiene que ser ágil y tiene que estar puesta la mira, no en la mirada que tiene el gobierno de cómo nos deshacemos de gastos, sino en cómo mejoramos el transporte, cómo viajan mejor nuestra gente y a mejor precio, mayor calidad, bueno, cómo se hace un mejor transporte. Bueno, esa mirada no fue la mirada con la cual se llevaron adelante esas conversaciones por parte del gobierno nacional. Y el jefe de gobierno, luego pasó la tragedia de 11, pero previamente lo vino anunciando, no es que él sabía que iba a pasar la tragedia de 11, lo anunció antes. Yo digo, todo este análisis lo podemos tener. Ahora, hay una cosa concreta. Si esto hubiera sido así, no es análisis, son hechos, ¿eh? Si esto hubiera sido así, como dice Ocampo, la pregunta es, ¿por qué Macri aumentó la tarifa?